La semana pasada pude observar un hombre cantando en la calle. Tenía su bafle, su micrófono y después de haber llegado a compartir dos hermosas canciones, empezó a dar el mensaje de salvación. Este mensaje que se menciona en la Biblia. Aquí vi diferentes reacciones y lo interesante de esto es ver cómo las personas miraban su reloj, se querían ir rápidamente, algunos lo hicieron, no le prestaban atención o simplemente lo miraban con desdeño y seguían haciendo lo que estuvieran haciendo. Y la pregunta del millón es la siguiente: si de verdad este hombre conoce cuál es el mensaje de salvación y si ese mensaje nos puede salvar, ¿por qué no le prestamos atención? Bueno, muy sencillo, porque realmente nosotros no sabemos de qué nos quiere salvar o de qué se trata la salvación. Y no se puede saber a ciencia cierta qué es la salvación o de dónde viene la salvación si no conocemos el peligro real. Si, por ejemplo, el hombre que estuviese allí hablando dijese que hay una inundación o hay una catástrofe inminente y él tiene la herramienta para salvarnos, seguramente le prestaríamos toda la atención porque conocemos el peligro. Pero generalmente cuando se empieza a hablar de la historia sagrada, historia que mencionamos en el video de ayer, que la abordamos en una forma totalmente incompleta, pues nosotros no estamos interesados en la salvación porque realmente desconocemos el peligro. Y esto mismo le llegó a pasar al apóstol Tomás, ¿no? En la Biblia. Resulta que una persona cuando está a punto de morir, lo más importante es lo que dice antes de su muerte, porque se considera que es lo que resume su esencia y lo que resume su vida. Y precisamente Jesús está hablando con sus discípulos y en Juan capítulo 14 nos dice lo siguiente. Quiero que presten mucha atención. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiese dicho que voy a prepararles un lugar. Entonces le está diciendo, no se preocupen, nosotros nos volveremos a encontrar. De hecho, les voy a buscar un lugar a ustedes. ¿Por qué buscarnos ese lugar? Bueno, porque de acuerdo a nuestra historia personal, como lo vimos en el video de ayer, que lo podrás ver al final de este video, pues así se define nuestro futuro. Teniendo en cuenta que incluso ayer acudimos a referencias científicas para poder explicar el impacto de las historias en nuestra vida. Entonces, en el momento en que yo muera, ¿para dónde voy? Jesús dice que hay muchas moradas y que en esa casa hay muchos lugares donde habitar y que precisamente debemos creer en Él. Ahora, muchos expertos dicen que la palabra original no se refería a creer, sino a confiar. Es decir, tener fe, tener esa fe absoluta en lo que Él llegó a transmitir o lo que Él llegó a dar. A través de esa fe yo puedo llegar a acceder a uno de esos lugares que están más allá de la muerte. Y es que precisamente este aspecto de la muerte, lo que sucede en la misma y lo que hay más allá, es lo que nos lleva a tener una religión, la que sea, o estudiarlas todas, o buscar cuál es la verdadera, entre comillas, o cuál es la que realmente me puede dar a mí la salvación. Ahora dice lo siguiente: y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Entonces, aquí dice algo bien interesante. Después de que Jesús se fue, Él prometió que volvería. Algunos lo mencionan como la segunda venida de Jesús, que Él mismo lo menciona en el Apocalipsis, pero en realidad tiene que ver con la venida que Él tuvo después de que Él resucitó. Después de que Él resucitó, según los apócrifos, aquellos libros que no están dentro de la Biblia, llegan a comentar precisamente que Jesús estuvo 11 años con sus discípulos después de que Él resucitó, precisamente mostrándoles el camino que debían recorrer para llegar a esas moradas, ya que existen diferentes lugares a donde las almas humanas pueden llegar a encontrarse después de que dejan el cuerpo. Muchas filosofías lo llegan a explicar. El hinduismo lo explica a través del Srimad Bhagavatam. Los tibetanos lo explican precisamente a través del libro Bardo o el libro tibetano de los muertos. Los egipcios también llegan a explicar el resultado, o más bien la morada final, donde se encontraban las almas después de dejar el cuerpo físico. Todo esto también tiene en cuenta aquella ciencia o aquella creencia de la reencarnación en la cual uno puede estar volviendo a este plano.
Pero según las palabras de Jesús, lo que él estaba buscando enseñar era realmente cómo permanecer definitivamente en esa casa de muchas moradas en los cielos, donde él va a estar permanentemente. Y eso fue lo que él enseñó. Ahora, lo importante es que él dice, listo, yo los voy a llevar. Y les pregunta a los discípulos, ¿de verdad ustedes entienden lo que les estoy diciendo? Porque hay muchas personas en el mundo que no tienen ni idea en dónde están ni para dónde van. En este mundo se piensa que únicamente debo buscar el bienestar de esta existencia, tener una buena casa, tener su seguro, y eso que hay personas que ni siquiera piensan en ello, tener una buena familia y responder por ella. Pero vuelvo y les digo, hay personas que ni siquiera llegan a ese logro. Y muchas personas llegan a ser muy exitosos en esta existencia, pero se lamentan de lo que después llegan a encontrar. Hay personas que lo han revelado a través de regresiones, a través de, por ejemplo, hipnosis o a través de revelaciones espirituales que le dicen, no trabajé realmente lo que tenía que llegar a trabajar. Por este motivo es que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes saben realmente de lo que les estoy hablando? Y bien, muchos guardan silencio porque dicen, sí, claro, nosotros creemos en ti, confiamos en ti, vamos para allá. Pero solo hubo uno que sinceramente dijo lo siguiente. Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? O sea, es muy sincero, está diciendo, no tenemos ni idea de cuál es el camino y de qué nos estás hablando. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, lo cual también menciona en Juan capítulo 17, versículo del 1 al 3, habla del conocimiento, también conocerán a mi Padre. Pero es que la Biblia también dice que Adán conoció a Eva y de ahí nació su hijo. También dice que Abraham conoció a Sara y de ahí nació Isaac. Así que este es un conocimiento a otro nivel que nos llevará a la verdad. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Pues muy bien. Él dice que Él es el camino. Es decir, que Él conoce la forma de dejar este mundo de el samsara o de las continuas reencarnaciones. También dice que él conoce la verdad. ¿Cuál verdad? Esa que se le explicó a Neo, esa que se le dijo que tú eras un prisionero, que estás en la Matrix, que todo el tiempo estamos aquí dentro de unos barrotes que son invisibles a nuestro cuerpo, pero que fueron diseñados para nuestra mente. Si de verdad yo conozco esa verdad me puede hacer libre. Pero esa verdad, como les dije ayer, está fraccionada. No se encuentra completa, no lo están, porque de hecho, como les dije, algunos se fijan solamente en la mitad de la historia de la Biblia. Y por supuesto, cuando Jesús volvió y estuvo durante esos 11 años con sus discípulos, les contó qué había sucedido antes del Génesis, porque algunos piensan que ese es el comienzo, pero no. De hecho, en el primer versículo dice que en el comienzo todo era un mar profundo de caos y de oscuridad, es decir, ya había algo. Y no nos cuenta a qué se refería ese caos, a qué se refería esa oscuridad. Y lo primero que él hace es hacer la luz para aclarar ese caos y para disipar esas tinieblas. Luego de esto nos habla, por ejemplo, de que hizo el cielo, que hizo la tierra, pero está hablando de un cielo local, no del cielo que está más allá de los límites humanos. Dice que la última obra que hizo fue el hombre. Y ya cuando termina el primer capítulo, no quiero que me lo creas, sino que tú mismo vayas a verlo, él cuenta que existe el séptimo día, pero el séptimo día, que es un día de descanso, pues nos habla a nosotros precisamente a partir del capítulo 2, es decir, es un nuevo inicio en el capítulo 2. Pero les doy otra idea. El descanso no quiere decir que ya se haya llegado a casa. No, señor, es simplemente un descanso que uno toma para llegar a continuar su camino. Y todo esto lo sé por los textos que explican lo que está antes del Génesis y después del Apocalipsis. Y hay otra historia. Por ejemplo, en el capítulo 3 del Génesis se habla que Adán y Eva fueron tentados con el fruto prohibido, que un ángel caído o una serpiente lo indujo a tomar de ese fruto. Pues bien, ¿de dónde salió ese ángel caído? ¿Por qué estaba en el jardín del Edén? ¿Por qué Dios le permitió estar allí? ¿Y existe algún dato científico acerca de eso? Bueno, eso lo veremos mañana. Pero lo que les quiero decir precisamente es que el seminario del 20 de julio, este domingo, estaremos hablando precisamente de el camino. Es decir, el camino de la ascensión, el camino que tú y yo debemos recorrer
para salir precisamente de la mentira, del engaño, de la falsedad que se ha querido ocultar a la humanidad durante hace siglos y siglos. Y de hecho, desde antes de que la humanidad existiera, porque es evidente de que antes de que la humanidad existiera, ya existían estos ángeles caídos, esta serpiente que vino a engañarla y todo lo que está pasando en el mundo. Si tú quieres saber realmente de qué se trata esto, pues te espero este próximo domingo, 20 de julio, que es el día del profeta del fuego, del profeta Elías, y empezaremos a conocer esta verdad realmente profunda y trascendental, algo que nos va a llevar a otro nivel. Y nos vemos mañana para continuar con esa historia maravillosa que realmente les va a fascinar y que nos va a abrir los ojos a otro nivel. Gracias por haber visto hasta el final. Si estás interesado en el seminario, comunícate con nosotros y te brindaremos toda la información pertinente, ya sea vía WhatsApp o vía Telegram. Bendiciones.